El viento del mar soplaba con una intensidad que sacudía mis pensamientos. Aquella noche, las olas rugían bajo nuestros pies mientras avanzábamos en la barca, luchando contra la tormenta. Todo parecía estar en caos, pero entonces, en medio de la oscuridad, lo vi, caminando sobre el agua, su figura iluminada por un poder que iba más allá de mi entendimiento. Mi corazón se llenó de asombro y temor. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas», grité, y cuando escuché su voz llamándome, mis pies, por un instante, desafiaron lo imposible. Pero la duda me alcanzó, y comencé a hundirme. En ese momento supe que mi fe estaba a prueba, y que mi vida no sería la misma. Mi nombre es Pedro, y esta es mi historia. Antes me llamaban Simón, hijo de Jonás. En ese entonces, mi vida giraba en torno al mar de Galilea. Era un lugar que conocía mejor que a mí mismo. Las olas que se agitaban cuando el viento soplaba fuerte, el olor a sal en el aire, el crujir de la madera del bote bajo mis pies y el peso de las redes cargadas de peces, o a veces vacías. Nací y crecí en Betsaida, una aldea de pescadores, donde la vida era simple pero dura. Junto a mi hermano Andrés salíamos cada madrugada, antes de que el sol besara el horizonte, y lanzábamos las redes al agua, esperando que el mar fuera generoso con nosotros. No sabíamos hacer otra cosa. Mi vida estaba escrita entre las mareas y los remos. Y sin embargo, algo en mí siempre buscaba algo más, una razón más grande para existir, aunque no supiera qué era exactamente. Lo que no sabía es que esa respuesta estaba a punto de llegar. Recuerdo aquel día con una claridad que ni el paso del tiempo ha logrado borrar. El sol aún no había ascendido del todo. Apenas unos rayos tímidos se reflejaban en las tranquilas aguas del lago. Andrés y yo estábamos ocupados con nuestras redes, revisando si había algo útil para llevar a casa. Entonces lo vi. Un hombre, caminando a lo lejos, pero no como cualquier hombre. Sus pasos eran firmes, decididos, y aunque había otras personas alrededor, no podía apartar mi vista de él. En cuanto sus ojos se encontraron con los míos, el mundo pareció detenerse por un momento. Esa mirada, nunca había sentido nada igual. Era como si me atravesara, como si viera cada parte de mí, mis miedos, mis sueños, mis dudas, mis heridas, pero también una esperanza que ni siquiera sabía que tenía. Jesús, lo conocía de oídas. Algunos lo llamaban profeta, otros lo miraban con desconfianza, pero yo sentí algo diferente. Sentí que esa era la razón por la que mi corazón había estado inquieto. Caminó hacia mí, sin prisa, con una calma que contrastaba con el bullicio de la gente a nuestro alrededor. Yo, Simón, que había enfrentado tantas tormentas en alta mar, que había luchado contra el frío de la noche y el calor abrasador del día, por primera vez en mi vida, me sentí pequeño. Pero no era una pequeñez de vergüenza. Era algo más profundo, como si finalmente hubiera encontrado a alguien mucho más grande que yo, alguien a quien estaba destinado a seguir. Se detuvo justo frente a mí, su mirada aún clavada en la mía, y entonces habló. No dijo mucho, pero lo que dijo cambió mi vida para siempre. «Sígueme, y te haré pescador de hombres». No fue una petición, fue un llamado. No hubo explicaciones, no hubo promesas de riqueza o seguridad, solo esas palabras, pero dentro de mí sentí una fuerza inexplicable, algo más grande que mi entendimiento. Mis manos, que durante años habían sujetado redes pesadas, las soltaron de inmediato. No necesité pensar, sabía que debía seguirlo, y así lo hice. Dejé atrás mi barca, mis redes, mi trabajo, mi vida, sin mirar atrás. Cada paso que di tras él fue un paso hacia lo desconocido, pero extrañamente no sentí miedo. Había algo en Jesús que infundía paz. No la paz que conoces en una tarde tranquila, sino una paz que trasciende, que te hace sentir seguro aun cuando el camino es incierto. Aunque no entendía qué significaba ser pescador de hombres, sabía que lo descubriría, porque Él me lo enseñaría. A medida que caminaba tras Él, comencé a ver lo extraordinario. Jesús no era solo un hombre, era alguien que traía vida donde había muerte, esperanza donde solo quedaba desesperación. Caminamos por aldeas y ciudades, y en cada lugar que íbamos, algo asombroso sucedía. Los enfermos venían a Él, y con una simple palabra o un toque de sus manos, los cojos caminaban, los ciegos veían, los oprimidos eran liberados.
Pero lo que más me impresionaba no eran los milagros en sí, sino cómo Jesús veía a las personas. No solo veía sus cuerpos heridos o enfermos, veía sus corazones. Él les hablaba con una ternura y una compasión que nunca había visto en nadie. Hubo un momento que marcó mi vida para siempre. Estábamos en Cesarea de Filipo, caminando juntos como tantas otras veces, cuando Jesús nos hizo una pregunta que resonó profundamente en mi ser. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos de mis compañeros respondieron con nombres de profetas, Juan el Bautista, Elías, pero entonces Jesús me miró a mí. Sentí esa mirada de nuevo, como si el tiempo se detuviera. ¿Y tú, Simón? ¿Quién dices que soy? Era una pregunta sencilla, pero en ese momento supe que la respuesta que saliera de mis labios cambiaría todo. No sé de dónde vino la fuerza, pero sin dudar respondí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Y entonces Jesús me sonrió. No una sonrisa común, sino una que transmitía aprobación, como si hubiera dicho exactamente lo que él esperaba. Tú eres Pedro, me dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento no entendí completamente lo que eso significaba, pero sentí que algo profundo había sucedido. Ya no era solo Simón, el pescador, era Pedro, la roca sobre la cual Jesús construiría algo más grande de lo que jamás podría imaginar. A partir de ese día, mi vida dejó de ser solo la de un hombre que seguía a un maestro. Me di cuenta de que estaba en medio de un plan divino, un propósito más grande que cualquier cosa que hubiera conocido en mis años como pescador. Jesús me veía de una manera que ni yo mismo podía ver. Me veía como alguien capaz de más, y aunque no lo entendía del todo, estaba dispuesto a caminar este viaje, porque sabía que él me guiaría. Seguir a Jesús fue como vivir en una constante montaña rusa. Había momentos en los que sentía que lo comprendía todo, que cada paso que daba detrás de él me llevaba más cerca de la verdad, más cerca de ese propósito por el que había sido llamado. Pero también hubo momentos en los que dudé, en los que me di cuenta de lo frágil que era mi fe. Y una de esas lecciones, una que nunca olvidaré, sucedió una noche en medio del mar. Estábamos cruzando el lago de Galilea después de una larga jornada. Jesús había decidido quedarse atrás a orar, así que nos subimos a la barca y comenzamos a remar. El viento estaba en calma al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que una tormenta feroz nos envolviera. El mar, que había sido mi hogar durante tantos años, se convirtió en un enemigo implacable. Las olas golpeaban nuestra barca, y por más que luchábamos, parecía que estábamos a punto de hundirnos. Aun siendo pescador, había algo en esa tormenta que me llenaba de un temor profundo. Miraba a mis compañeros y veía la misma preocupación en sus rostros. De repente, en medio de la oscuridad y el caos, lo vi. Una figura caminando sobre el agua. Al principio pensé que era un fantasma. El viento aullaba, el agua nos salpicaba con fuerza, pero allí estaba él, caminando como si las olas no significaran nada. Y entonces, su voz rompió el estruendo de la tormenta. «Ánimo, soy yo, no teman». Era Jesús. No sé por qué, pero en ese momento, una valentía irracional me invadió. Sentí que, mientras estuviera con él, nada podría hacerme daño. «Señor», grité por encima del ruido del mar, «si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Lo que sucedió después fue algo que aún hoy, al recordarlo, me deja sin palabras. Jesús me miró y me llamó. «Ven». Sentí una mezcla de miedo y emoción mientras ponía un pie fuera de la barca. El agua estaba fría bajo mis pies, pero mientras miraba a Jesús, todo parecía posible. Di un paso, luego otro. Estaba caminando sobre el agua. Por un momento, la realidad de lo que estaba haciendo no me importó. Mis ojos estaban fijos en él, en su mirada que me daba confianza, en su presencia que hacía que lo imposible pareciera alcanzable. Pero luego, las olas comenzaron a levantarme más alto. El viento rugía con más fuerza, y por un segundo, aparté la vista de Jesús. Fue solo un instante, pero en ese pequeño momento, el miedo se apoderó de mí. Mi mente, que había estado llena de fe, fue invadida por la duda. «¿Qué estoy haciendo?», pensé. Y en ese mismo segundo, comencé a hundirme. El agua me envolvió rápidamente, y la desesperación llenó mi corazón. «Señor, sálvame», grité con todas mis fuerzas. Era Jesús. Me levantó como si no pesara nada, y me miró con esa mezcla de amor y corrección que tantas veces había visto en sus ojos.
Hombre de poca fe, dijo suavemente. ¿Por qué dudaste? No había reproche en su voz, solo una lección que debía aprender. La fe no es solo para los momentos en que todo va bien. Es para los momentos de tormenta, cuando el miedo y la duda intentan ahogarnos. Mientras caminábamos de vuelta a la barca, la tormenta se calmó, y todo quedó en silencio. Mis compañeros, que lo habían visto todo, lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Esa noche me dejó una lección imborrable. Mientras mis ojos estaban fijos en Jesús, lo imposible era posible. Pero cuando permití que el miedo y la duda me distrajeran, el agua me tragó. Mi fe, aunque fuerte en algunos momentos, era frágil cuando más la necesitaba. Y esa no fue la única lección que aprendí en mi caminar con Jesús. Hubo momentos en los que mi entusiasmo me llevó a hablar antes de pensar, como cuando Jesús nos reveló que debía sufrir y morir en Jerusalén. Mi corazón se negó a aceptar eso. ¿Cómo podría ser posible que el Mesías, el Hijo de Dios, sufriera? No entendía que su reino no era como los reinos de este mundo. Así que me acerqué a él y le dije con firmeza: «Nunca, Señor. Eso no te sucederá». Pensé que estaba defendiendo su honor, protegiéndolo de un destino que no comprendía. Pero Jesús me miró con una severidad que nunca había visto antes y me reprendió: «Apártate de mí, Satanás. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Sus palabras fueron como un golpe al corazón. Me di cuenta de que, a pesar de mi devoción, aún no entendía por completo su misión. Estaba tratando de imponer mis propias ideas sobre lo que debía ser el reino de Dios, en lugar de confiar en su plan. Aquel día aprendí que seguir a Jesús no significaba solo caminar tras él físicamente, sino someter mis pensamientos y mis deseos a la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendiera. De todas las cosas que viví al lado de Jesús, nada me marcó tanto como la noche en que lo traicioné. Si cierro los ojos, todavía puedo revivir cada momento, cada palabra que pronuncié, cada mirada que me perforó el alma. Era la víspera del sacrificio de mi maestro, y aunque esa noche no lo entendía del todo, la tensión en el aire era palpable. Estábamos reunidos en la sala donde celebrábamos la Pascua, compartiendo el pan y el vino. Jesús hablaba con una tristeza en su voz que jamás había escuchado antes, una especie de despedida encubierta en cada palabra. Fue entonces cuando, en medio de la cena, se dirigió a mí. La mirada en sus ojos era una mezcla de amor y conocimiento profundo. Sabía algo que yo no sabía. «Simón, Simón», me dijo, con una calma que me inquietaba, «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos». Recuerdo haber sentido una mezcla de confusión y orgullo herido. ¿Zarandearme? ¿Acaso Jesús dudaba de mi lealtad? Le respondí con firmeza, casi con terquedad: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte». Creía esas palabras con todo mi corazón. En mi mente, no había nada que me pudiera apartar de él. Pero Jesús me miró una vez más, con una tristeza en sus ojos que no comprendí en ese momento, y me dijo: «Pedro, te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Sus palabras me dejaron helado, pero las ignoré. ¿Cómo podría negar al Mesías, a mi maestro, a quien había visto caminar sobre el agua, resucitar muertos, abrir los ojos de los ciegos? Era inconcebible. Pero entonces llegó la noche más oscura de mi vida. En el jardín de Getsemaní, todo cambió. Jesús fue arrestado, y de pronto, el miedo me invadió. No era miedo a las autoridades ni a los soldados. Era un miedo más profundo. Un miedo a perder todo lo que había conocido en esos últimos 3 años. Jesús, el que calmaba las tormentas, el que expulsaba demonios, el que traía vida, ahora estaba siendo llevado como un cordero al matadero. Mis piernas temblaban, y por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Seguí a la distancia mientras lo llevaban ante el sumo sacerdote. Mi corazón estaba dividido entre el deseo de permanecer cerca de él y el miedo que empezaba a apoderarse de mi mente. Me escondí en las sombras mientras lo llevaban al juicio. No quería ser visto, pero tampoco podía soportar alejarme. Me quedé en el patio, rodeado de gente. Mis manos sudaban, mis pensamientos corrían en todas direcciones. Y entonces, sucedió lo que jamás pensé que sucedería. Una sirvienta me miró fijamente. Podía ver en sus ojos que me reconocía. «Tú también estabas con él», dijo,
señalándome. El corazón me dio un vuelco. En ese instante, el miedo tomó control de mi lengua antes de que pudiera detenerme. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. No lo conozco. Inmediatamente supe lo que había hecho, pero no podía volver atrás. Fue una mentira, pero me dio un respiro momentáneo. Sin embargo, el alivio duró poco. Minutos después, otro hombre me señaló. Tú también eres uno de ellos. Sentí cómo la tensión aumentaba, el calor subía en mi cuerpo. Y de nuevo, negué con rapidez, casi sin pensarlo. No soy uno de ellos. Mi corazón estaba acelerado. Mi mente estaba llena de confusión. El miedo me dominaba por completo. Pero no terminó ahí. Un tercer hombre, mirándome fijamente, dijo: ciertamente, tú también eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata. Sabía que era verdad, pero el miedo a ser arrestado, el miedo a lo desconocido, era demasiado para mí. Esta vez, negué con más vehemencia, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Fue en ese momento cuando escuché el sonido que me partiría el alma. El gallo cantó. El tiempo pareció detenerse. En medio del bullicio, del frío de la noche, del fuego chispeante en el patio, escuché ese sonido penetrante. Y entonces, como si todo el peso del cielo cayera sobre mí, recordé las palabras de Jesús. Sentí que el aire me faltaba, mi pecho se apretaba, y las lágrimas llenaron mis ojos antes de poder detenerlas. Pero lo que realmente me rompió fue lo que sucedió después. Jesús, desde donde estaba siendo juzgado, me miró. Sus ojos, los mismos ojos que habían visto mi potencial, los mismos ojos que me habían llamado cuando era un simple pescador, ahora me miraban con una mezcla de dolor y comprensión. Sabía lo que había hecho, y yo también. Sin poder soportar el peso de mi traición, corrí. Corrí tan rápido como mis pies me lo permitieron. Me alejé de todo, de la escena, de la gente, pero no podía escapar de lo que acababa de hacer. Me escondí en la oscuridad y lloré amargamente. No podía creerlo. Yo, Pedro, la Roca, había traicionado a mi Señor, a mi amigo, a mi Salvador. Las lágrimas no cesaban, y el dolor que sentía en mi corazón era más profundo que cualquier herida física. Me había convertido en aquello que más despreciaba, un traidor. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y arrepentimiento. Jesús fue crucificado, y con él sentí que moría también mi esperanza. ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que en su hora más oscura lo había negado? Mi corazón estaba destrozado. Mis compañeros también estaban desconsolados, pero ellos no llevaban la carga de una traición tan grande como la mía. La culpa me consumía. Pero entonces ocurrió el milagro. Jesús no se quedó en la tumba. 3 días después, resucitó. Cuando las mujeres vinieron corriendo a decirnos que la tumba estaba vacía, mi corazón saltó, pero la culpa me detuvo. Aunque él había vencido a la muerte, ¿podría perdonarme a mí? ¿Podría alguien como yo ser restaurado después de lo que había hecho? Lo vi nuevamente, y la alegría de saber que estaba vivo me invadió, pero la herida de mi traición seguía abierta. No sabía cómo enfrentarme a él. No sabía si habría un lugar para mí en su reino después de lo que había hecho. Pero Jesús, en su infinita misericordia, no me dejó en mi dolor. Fue una mañana, junto al mar de Galilea, el lugar donde todo había comenzado. Habíamos pasado toda la noche pescando sin éxito. Estaba distraído, perdido en mis pensamientos, cuando de repente vimos a un hombre en la orilla que nos dijo que echáramos las redes al lado derecho del bote. Cuando lo hicimos, nuestras redes se llenaron de peces, como en aquellos primeros días. Entonces, lo supe. Era Jesús. No pude esperar ni un segundo más. Me lancé al agua y nadé hacia él con toda la fuerza que tenía. Cuando llegué a la orilla, allí estaba, preparando un fuego, asando pescado. La escena era tan simple, pero el momento era todo menos eso. Después de desayunar, Jesús se dirigió a mí. Me miró, y en sus ojos no había rastro de resentimiento, solo amor y perdón. Me preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Mi corazón latía con fuerza, recordando mis 3 negaciones, pero respondí con la sinceridad que me quedaba: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él me dijo: «Apacienta mis corderos». Sentí un nudo en la garganta, pero entonces me preguntó una segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esta vez mi voz temblaba, pero respondí: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él me dijo:
pastorea mis ovejas. Pero no terminó ahí. Por tercera vez me miró y preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las lágrimas llenaron mis ojos, recordando las 3 veces que lo había negado. Con todo mi ser, respondí: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús me dijo: apacienta mis ovejas. En ese momento lo entendí. Jesús no solo me había perdonado, me había restaurado, me había dado una nueva misión. Mis 3 negaciones fueron reemplazadas por 3 afirmaciones de amor, y el hombre que había traicionado a su maestro fue transformado en el líder que guiaría su iglesia. Después de la resurrección de Jesús, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aunque había sido restaurado por él, sabía que algo más grande estaba por venir. Jesús nos había prometido que recibiríamos el Espíritu Santo, y ese día llegó en el Pentecostés. Estábamos reunidos, alrededor de 120 de nosotros, esperando en obediencia. De repente, un sonido como el de un viento impetuoso llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de nosotros. Fue el Espíritu Santo, y en ese momento, una nueva fuerza nos invadió. Comenzamos a hablar en otros idiomas, y las multitudes que habían venido a Jerusalén desde diferentes naciones nos entendían. Estaban atónitos. Algunos pensaron que estábamos borrachos, pero me levanté, lleno de valentía, y comencé a hablarles. Expliqué que lo que veían era el cumplimiento de la profecía, que Jesús, el Mesías, había muerto y resucitado, y que ahora Él ofrecía perdón y vida eterna a todos los que creyeran en su nombre. Mi corazón ardía mientras hablaba, y el poder de Dios se manifestó de una manera increíble. Ese día, alrededor de 3.000 personas fueron bautizadas. Fue el comienzo de la iglesia, y yo, Pedro, el hombre que había negado a su Señor, fui usado para guiar a su pueblo. A partir de ese momento, el mensaje del Evangelio se extendió por todas partes. Aunque la persecución no tardó en llegar, el Espíritu Santo nos dio el valor para enfrentarla. Fui encarcelado varias veces, pero nunca me rendí. Dios mismo envió un ángel para liberarme de las cadenas en una ocasión, mostrando que su obra no podía ser detenida por ningún poder terrenal. Viajé a Roma, el centro del imperio, donde el Evangelio también floreció. Pero allí, el final de mi vida terrenal se acercaba. Fui arrestado y condenado a muerte, y cuando llegó el momento de mi crucifixión, pedí ser colgado de cabeza. No me consideraba digno de morir de la misma manera que mi Señor. Mi vida terminó en la cruz, pero el legado de la iglesia que Jesús edificó sobre la roca sigue hasta hoy. No fui perfecto, pero fui transformado por su gracia. Fui un pescador, llamado a ser pescador de hombres, capacitado por el Espíritu de Dios para proclamar su verdad hasta el fin. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo nos abre su corazón y revela una experiencia profundamente personal y dolorosa. Una debilidad persistente, algo que lo hacía sentirse vulnerable y dependiente de la gracia de Dios. Él lo describe como un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba continuamente. Pero, ¿qué podría ser este aguijón tan misterioso? ¿Por qué Dios permitió que Pablo sufriera de esta manera? Y lo más importante, ¿qué le respondió Dios a su siervo fiel en medio de su aflicción? En este video, exploraremos en detalle qué era este aguijón del que hablaba Pablo, la razón divina detrás de su sufrimiento y la respuesta celestial que recibió. Si tú también estás atravesando pruebas difíciles, batallas internas o enfermedades que parecen no tener fin, este video es especialmente para ti. Te prometo que al finalizar, te sentirás profundamente edificado y lleno de esperanza. Así que, bienvenidos a nuestro canal Historias Sagradas, donde desentrañamos los misterios de la Biblia y encontramos respuestas y aliento en la palabra de Dios. Prepara tu corazón y tu mente, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje espiritual que no solo te esclarecerá, sino que también te motivará a enfrentar tus propias luchas con una nueva perspectiva. Comencemos. Para comprender mejor el mensaje de este video, es esencial que primero leamos el pasaje completo de 2 Corintios 12. Pablo escribe: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando Pablo habla de un aguijón en su carne, está evocando una imagen poderosa y dolorosa. Un aguijón puede entenderse como una espina que penetra la piel, o como una espuela usada por los jinetes para controlar a sus caballos. En el caso de Pablo, su aguijón parece haber sido una aflicción significativa, algo que le causaba gran molestia y sufrimiento. Él incluso describe esta experiencia como si fuera un abofeteo constante en su carne, una tormenta incesante que lo debilitaba. Pablo rogó 3 veces al Señor para que le quitara esta carga, pero la respuesta que recibió fue reveladora: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, Dios le estaba enseñando a Pablo, y a todos nosotros, una lección profunda sobre la dependencia divina y la fortaleza en medio de la debilidad. Antes de desvelar lo que podría haber sido este misterioso aguijón en la vida de Pablo, quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre 3 aspectos importantes que este pasaje destaca. Estos puntos no solo nos ayudarán a entender mejor la experiencia de Pablo, sino que también nos ofrecerán valiosas lecciones para nuestras propias vidas y desafíos. En primer lugar, es crucial entender que Pablo describe este aguijón como un ataque del enemigo, un mensajero de Satanás, pero también aclara que fue permitido por Dios con un propósito especial. A primera vista, esto puede parecer una contradicción, pero en realidad no lo es. A veces, nos encontramos bajo ataque del enemigo, enfrentando pruebas, enfermedades o asechanzas, y aunque estos desafíos provienen del maligno, Dios permite que ocurran con un propósito mayor. Consideremos el caso de Job. No fue Dios quien le quitó sus pertenencias ni le envió la enfermedad a su cuerpo, sino Satanás. Sin embargo, Dios permitió que Job enfrentara estas pruebas para glorificarse a través de su fidelidad y para elevarlo a un nuevo nivel de revelación sobre quién es Dios. Mis queridos hermanos, es fundamental distinguir entre las pruebas que Dios envía y las que Él permite. Esta distinción puede cambiar por completo nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las dificultades que enfrentamos. La batalla que estás librando hoy, aunque tenga su origen en un ataque espiritual del enemigo, está permitida por Dios para glorificarse en medio de tu prueba y para fortalecer tu fe. Créeme, todos pasamos por grandes pruebas. A veces, la gente ve fotos de sus conocidos sonriendo en Instagram y piensan: «¡Qué bien! Ellos no pasan por pruebas». Pero la realidad es que ellos también enfrentan aflicciones de todo tipo. Ten en cuenta que nadie postea sus fracasos. La Biblia nos recuerda que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo en tu lucha. Todos los hijos de Dios enfrentan desafíos similares. Y es en estos momentos de prueba donde Dios se glorifica, mostrando su poder en nuestra debilidad y su fidelidad en nuestras dificultades. Por lo tanto, cuando te encuentres en medio de una prueba, recuerda que Dios tiene un propósito superior y que su gracia es suficiente para sustentarte y fortalecerte. Lo segundo que destaca de este pasaje es la razón por la cual Dios permitió que Pablo fuera atormentado por ese aguijón. Pablo mismo lo explica en el versículo 7. «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». En otras palabras, Dios permitió esta dificultad con el propósito de mantener a Pablo humilde, debido a la inmensidad de las revelaciones que había recibido. Pablo tenía muchas razones para sentirse orgulloso. Según sus propias palabras, fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En términos humanos, Pablo era un hombre altamente educado y de gran prestigio. Se había criado bajo la tutela del renombrado maestro Gamaliel, uno de los más respetados de su tiempo. Pero eso no era todo. Pablo había recibido una revelación del Evangelio que ningún otro apóstol había tenido. Había comprendido misterios profundos, como el endurecimiento del pueblo de Israel y los eventos escatológicos. Además, había sido llevado al tercer cielo, arrebatado al paraíso de Dios, donde escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. Dado todo esto,
Pablo tenía muchas razones para sentirse exaltado. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, permitió ese aguijón en la carne de Pablo para mantenerlo humilde y consciente de su dependencia de la gracia divina. Esta experiencia le recordó a Pablo que, a pesar de sus grandes revelaciones y logros, seguía siendo humano y vulnerable. El propósito de Dios al permitir este aguijón fue mostrar a Pablo que su verdadera fortaleza no radicaba en sus propias capacidades o conocimientos, sino en su dependencia total de Dios. Este aguijón servía como un recordatorio constante de su debilidad y la necesidad de la gracia divina. Así, Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque en su debilidad el poder de Dios se perfeccionaba y se manifestaba con mayor fuerza. Esta lección es también para nosotros. A veces Dios permite que enfrentemos dificultades y pruebas, no para castigarnos, sino para enseñarnos humildad y dependencia en Él. En nuestra debilidad, su poder se hace evidente, y podemos experimentar su gracia de manera más profunda y transformadora. Ahora bien, dado que Pablo había sido tan poderosamente usado por el Espíritu Santo y había recibido tantas revelaciones, él mismo confiesa que Dios permitió algo en su carne para mostrarle su propia debilidad. Imagina por un momento lo que pasaba por la mente de Pablo cuando enfrentaba a ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Es probable que experimentara ataques similares a los del salmista en el Salmo 42, preguntándose: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te sana Dios? ¿Por qué no te quita Dios este aguijón? Sin duda esta experiencia lo hacía sentirse pequeño y débil. El pasaje nos dice claramente que la razón por la cual Dios permitió este aguijón fue para mantener a Pablo humilde y evitar que se enorgulleciera. ¿Por qué estaría Dios tan interesado en que Pablo no se enorgulleciera? La respuesta la encontramos en la misma Escritura. La Biblia enseña que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. A Dios no le agrada trabajar con los orgullosos, ni con aquellos que tienen un gran ego. Dios no utiliza a los superhombres, sino a aquellos que se humillan bajo su poderosa mano. Este principio es una constante en la Biblia. Cada persona que Dios usó pasó primero por un proceso de quebrantamiento destinado a romper su orgullo o vanagloria humana, porque al humilde es a quien Dios exalta. Tomemos por ejemplo a José. ¿Cuánto quebrantamiento tuvo que pasar antes de llegar a ser el gobernador de Egipto? O consideremos a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto como un humilde pastor de ovejas. Fue solo cuando Moisés pensaba que era un don nadie, que no podía ser usado por Dios y que incluso se había olvidado de cómo hablar correctamente, que Dios lo llamó para usarlo con poder durante otros 40 años. Este proceso de humildad es esencial para el propósito de Dios. No es que Dios disfrute vernos pasar por dificultades, sino que Él entiende que la verdadera grandeza en el reino de Dios viene a través de la humildad y la dependencia total de Él. La historia de Pablo, José, Moisés y muchos otros en la Biblia nos muestra que el camino a la exaltación y al poder espiritual genuino siempre pasa por el valle de la humildad y el quebrantamiento. Así, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas y debilidades, podemos recordar que Dios tiene un propósito superior. Nos está moldeando, preparándonos y fortaleciendo para cumplir su voluntad de maneras que quizás no podamos entender en el momento. Pero podemos tener la confianza de que, a través de nuestra debilidad, su poder se perfecciona y a través de nuestra humildad, su gloria se manifiesta. Mis hermanos amados, a mí me da una tristeza tremenda cuando veo personas que Dios comienza a usar y se llenan de orgullo. Se creen pavos reales, los súper ungidos, y empiezan a exigir los mejores hoteles cuando viajan, las mejores ofrendas, y hablan con arrogancia, como si fueran superestrellas. Pero esa actitud, queridos hermanos, es algo que Dios aborrece profundamente. Algunos cristianos ven a los ministros, adoradores, pastores y youtubers y piensan que son personas grandes e intachables. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Somos gente pequeña, llena de defectos y debilidades, que depende de la gracia de Dios para permanecer en pie cada día. Hemos comprendido que la clave para que Dios continúe usándonos está en la humildad, pero aún más importante que ser usados por Él es ser aprobados por Él. Pablo fue abofeteado por esta prueba para recordarle que, aunque fuera muy usado por Dios,
seguía siendo un humano vulnerable, sujeto a padecimientos y debilidades. Este recordatorio constante le ayudaba a mantenerse humilde y dependiente de la gracia divina. Dios está más interesado en nuestro bienestar a largo plazo y en la salud de nuestra alma que en la comodidad temporal de nuestro cuerpo. Él hará lo que sea necesario para mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. En lugar de esperar a que Dios nos humille a través de pruebas difíciles, debemos humillarnos a nosotros mismos delante de Él. Es mejor reconocer nuestra pequeñez y nuestra necesidad de su gracia ahora, que pasar por un proceso doloroso que nos recuerde cuán pequeños realmente somos. Así que, mis queridos hermanos, busquemos siempre la humildad. Mantengámonos dependientes de la gracia de Dios, reconociendo que cualquier éxito o habilidad que tengamos proviene de Él y no de nosotros mismos. Al hacerlo, no solo seremos más efectivos en nuestro servicio, sino que también seremos aprobados y bendecidos por nuestro Padre Celestial, quien exalta a los humildes y resiste a los orgullosos. Lo tercero que observamos en este pasaje es la respuesta de Dios a la ferviente petición de Pablo. El apóstol confiesa que rogó a Dios en 3 ocasiones distintas, quizás separadas por varios años o algún tiempo, para que le quitara aquel aguijón. Sin embargo, la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pero, ¿qué significa realmente esta respuesta de Dios? ¿Acaso Dios no quiere liberarnos de nuestras pruebas? La verdad es que toda batalla que tú y yo enfrentamos tiene una fecha de caducidad. Dios tiene un momento final marcado para cada situación. A veces, Dios obra de inmediato, pero otras veces espera, como en el caso de Lázaro de Betania, donde permitió que la situación empeorara para entonces glorificarse aún más. En otras ocasiones, permite que la prueba se prolongue hasta que hayamos aprendido la lección que Él desea enseñarnos. Podemos estar seguros de que el Señor está regulando tanto el nivel como la duración de nuestra aflicción, porque la palabra nos enseña que Dios es tan fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La prueba que Pablo estaba atravesando aún no era el momento para que terminara, pero Dios le prometió algo invaluable para soportarla: su gracia. Aquí, la palabra gracia se refiere a la paz, la tranquilidad y la fortaleza que Dios nos da para enfrentarnos a las dificultades de la vida. Es una gracia que aligera nuestra carga y nos permite avanzar en victoria. Por eso, a menudo veo a hermanos y hermanas que, a pesar de enfrentar aflicciones gigantescas, muestran un gozo y una paz inexplicables. Eso es la gracia de Dios manifestándose en la vida del creyente. Permítanme decirles esto, hermanos: a veces, Dios obrará rápidamente a tu favor, y otras veces permitirá que la prueba dure un poco más. Pero ten la seguridad de que, en el proceso, Él te dará toda la fuerza y el poder para permanecer firme. De hecho, no te sorprendas si en tu momento más difícil es cuando más sientas la presencia de Dios, porque el pasaje dice que en nuestra debilidad es que el poder de Dios se manifiesta. Les confieso que los días cuando más fuerte he sentido la gloria del Espíritu Santo han sido en medio del dolor de una prueba o aflicción. Job, después de su quebranto, dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Mi querido hermano, no sé cuál sea la prueba que estés pasando hoy. Tal vez le has pedido a Dios que te sane ya, que obre rápidamente, y el problema aún persiste. Pero déjame decirte que el Señor te va a dar toda la fuerza para permanecer firme, porque Él ha prometido: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». A veces, Dios no quitará las espinas del camino, pero te dará calzado para caminar sobre ellas. A veces, no calmará la tempestad inmediatamente, pero te dará poder para caminar sobre las olas. Nuestro Dios nos fortalecerá y nos dará todo su poder hasta que finalmente superemos esa prueba y salgamos adelante, porque Él está marcando los tiempos según su perfecta soberanía. Entonces, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Muchos se han preguntado cuál sería ese aguijón del apóstol. Algunas teorías dicen que Pablo sufría de epilepsia, migrañas, convulsiones, problemas del habla,
y hasta tormentos sobre el pasado de parte de un demonio. La verdad que la Biblia no dice claramente cuál era el aguijón de Pablo, pero les quiero dar mi opinión personal al respecto. Y note que digo que es mi opinión porque me gusta diferenciar siempre lo que la Biblia dice y enseña con claridad, y lo que es mi opinión o deducción sobre algún asunto. Yo antes pensaba que el aguijón era un ataque a la consciencia de Pablo, o sea, recuerdos de su vida pasada como cuando estuvo en el apedreamiento de Esteban. Sin embargo, después de estudiar el tema, encuentro que numerosas veces el apóstol dijo que tenía su conciencia limpia. Por ejemplo, en Hechos 23:1, Pablo dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». Luego dijo en 1 Corintios 4:4, «De nada tengo mala conciencia». Y finalmente a Timoteo le dijo así: «Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia». Así que no creo que Pablo tuviera ataques a su conciencia por errores del pasado. El aguijón de Pablo yo creo que era algún problema de la visión, alguna enfermedad en sus ojos que no le permitía ver totalmente bien, pero que sobre todo era vergonzoso. Y no creo que fuera por la ocasión cuando vio a Jesús y quedó ciego, ya que en el libro de los Hechos se dice claramente que recibió la vista cuando un discípulo llamado Ananías oró por él. Ahora, recordemos que Pablo había sido apedreado hasta quedar casi muerto y había pasado por azotes y grandes persecuciones en varias ocasiones. De hecho, él dijo: «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». La razón por la cual decimos que pudiera ser un problema de la vista es porque repetidas veces vemos en las cartas de Pablo que él tenía problemas en su visión, y creo que es la única enfermedad física a la cual Pablo frecuentemente hace alusión. Por ejemplo, a los Gálatas Pablo les dijo: «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos». También a estos les dijo luego: «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». También tenemos como evidencia que la carta de Romanos no fue escrita por Pablo, sino por un tal Tercio que recibió el dictado de Pablo, lo cual quizás da a entender que a Pablo le era muy difícil escribir debido a su problema de visión. Y por último, vemos a Pablo en 2 ocasiones diciendo que a su lado estaba Lucas, y en una ocasión lo menciona como el médico amado. Quizás la situación de Pablo requería que Lucas estuviera asistiéndole en ocasiones para tratar su enfermedad. Así que esa es nuestra posición en cuanto a cuál era el aguijón del apóstol Pablo, pero me gustaría saber tu valiosa opinión al respecto. Así que te invito a que nos comentes abajo en la sección de comentarios. Y si este video te bendijo, por favor compártelo en tus redes sociales y déjanos un fuerte like para mostrarnos tu apoyo. Un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra siguiente historia sagrada.